Comienza el informativo. Tan cerca y tan lejos, mientras Estados Unidos refuerza el despliegue de tropas para contener a las caravanas migrantes, la Policía de México en la fronteriza ciudad de Tijuana ha instalado en las últimas horas vallas para impedir que la caravana de centroamericanos cruce a la fuerza hacia el estado de California en la vecina nación. También fueron puestos muros metálicos para evitar el ingreso irregular a la Unión Americana. Con la presión del gobierno de Donald Trump, las autoridades locales no quieren repetir lo que sucedió, lo que ocurrió el pasado 19 de octubre, cuando cientos asaltaron las vallas en la frontera entre Guatemala y México. Los más de 5.000 migrantes que han llegado a Tijuana y permanecen en albergues de la región esperan reagruparse este domingo para decidir si continúan o no en su propósito de llegar a los Estados Unidos, en donde muchos tienen planeado pedir asilo. En las próximas horas llegarían a la ciudad otros 1.500 viajeros desde Mexicali, también en el estado de Baja California, en el noroeste del territorio mexicano. Y la caravana migrante que salió de Honduras hace más de un mes rumbo a los Estados Unidos está dividida en su camino por el noroeste de México, mientras enfrenta el rechazo de algunos residentes en la fronteriza ciudad de Tijuana. En la región hay agendadas hoy manifestaciones a favor y en contra de los centroamericanos. La caravana migrante que salió de Honduras hace más de un mes rumbo a Estados Unidos se encontraba dividida el sábado en su camino por el noroeste de México. Según cifras oficiales, más de 3.200 centroamericanos llegaron a Tijuana, su última escala antes de intentar cruzar a territorio estadounidense. Algunos han acudido al paso fronterizo de El Chaparral para iniciar el lento proceso de solicitud de asilo o refugio. El presidente estadounidense Donald Trump dispuso el envío de hasta 9.000 soldados a su frontera sur y advirtió que solo aquellos que crucen por un punto oficial podrán pedir refugio. Uno ya respira como que paz, tranquilidad, pues ya hemos llegado al punto donde teníamos que llegar ya para dar el siguiente paso a Estados Unidos. Existe una lista de espera de más de 1.500 personas, que para ser atendidas deben esperar hasta 2 meses, ya que las autoridades migratorias estadounidenses reciben entre 30 y 90 solicitantes al día. Otras 1.500 personas de la caravana se encontraban aún en el camino, ya que ante la saturación de los albergues en Tijuana, las autoridades bloquearon el paso de los autobuses en que viajaban los migrantes en la cercana Mexicali. Mientras tanto, numerosos tijuanenses protestan contra su presencia. Entre ellos está el alcalde conservador Juan Manuel Gastelum, quien propuso que haya una consulta ciudadana para decidir qué hacer con los migrantes, porque según dijo, llegan en un plan agresivo y grosero. Y también decirles que a todos aquellos que vengan en plan de desorden, de no respetar la ley, no vamos a tolerarlo. Se tienen que regresar a su lugar de origen. El alcalde de la ciudad de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, después de calificar a los migrantes de la caravana como drogadictos, indeseables y delincuentes, dijo que realizará una consulta ciudadana para preguntar a los tijuanenses si quieren seguir recibiendo migrantes. Tenemos que hacer una consulta ciudadana, estamos elaborando la pregunta, ¿cuál sería la mejor? En donde nosotros los tijuanenses nos manifestemos, digamos nuestro punto de vista, ¿es válido? Ratificó su postura de aplicar el artículo 33 constitucional a los migrantes que cometan una falta e insistió en que esta problemática es culpa del gobierno federal. Cuando yo expresé la aplicación del artículo 33, o bien me estoy refiriendo a aquellos que hagan desorden. Se supone que vienen huyendo de la catástrofe, del maltrato en sus países de origen. ¿Cómo es posible que lleguen aquí y aquí sí quieran hacer desorden? Las declaraciones del alcalde han generado una ola de críticas en distintos sectores. Una de las frases que más se le ha cuestionado es cuando dijo que los derechos humanos son solo para los humanos derechos, dando a entender que los miembros de la caravana, por su comportamiento, no son merecedores de ellos. No, los derechos humanos son universales y los tenemos todas las personas por el simple hecho de ser personas, son inherentes a la persona, son inalienables, nadie nos los puede quitar, no podemos renunciar a ellos, los tenemos, es un hecho.
Por favor, no pongan palabras en mi boca que yo no he dicho. Yo nunca he dicho que los derechos humanos, la protección de los derechos humanos no es con ellos, ¿eh? No, por favor, no. Absolutamente no. He dicho que los derechos humanos son para los humanos derechos. Y mientras crece la tensión en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, desde el Vaticano el Papa Francisco pidió al mundo no cerrar sus ojos frente a la situación que afrontan los migrantes y los menos favorecidos. Las declaraciones las ofreció el pontífice durante la misa celebrada en la Basílica de San Pedro con ocasión de la Segunda Jornada Mundial de los Pobres que instituyó el propio Francisco. Entre los asistentes a esta ceremonia se encontraban 6.000 personas sin hogar, indigentes e inmigrantes. Jesucristo escuchó el grito de Pedro. Pidamos la gracia de escuchar el grito de todos los que se sacuden por las olas de la vida. El grito de los pobres es el grito ahogado de los no nacidos, de los niños hambrientos, de los jóvenes más acostumbrados a la explosión de las bombas que a gritos de felicidad en el patio de recreo. Es el grito de los ancianos, abandonados y abandonados a sí mismos, en el grito de todos los que se enfrentan a las tormentas de la vida sin la presencia de un amigo. Es el grito de todos aquellos que se ven obligados a huir de sus hogares y sus tierras nativas por un futuro incierto. Dura situación la que enfrentan cientos de cubanos en Trinidad y Tobago. Muchos de ellos se encuentran varados en el país caribeño sin tener un futuro migratorio claro. Niños y adultos mayores son los que más sufren esta situación. En una casa pueden llegar a vivir hasta 20 personas. Aseguran además que les da miedo salir a las calles, pues temen por su seguridad. Informe de nuestra cadena aliada Telemundo 51. En los suburbios de Puerto España, esta pequeña casa es el único remanso en su crisis migratoria. Adultos mayores, niños, adolescentes aquí se protegen de la situación de desamparo de cientos de cubanos solicitantes de refugio varados en Trinidad y Tobago. En esta casa viven 20 personas. Aquí compartimos las camas. Los bebés más chiquitos duermen en esos colchones que ya viste en la sala. Ahí le ponemos los colchoncitos. Mira las camas que te las puedo enseñar. Duermen las personas de la tercera edad. ¿Tú vas a la escuela? No, pues mis padres no tienen dinero para el transporte ni tampoco para pagar la escuela. ¿Por qué no vas a la escuela? Porque mi mamá no tiene dinero. Una persona que no sea de este país no es motivo para que te traten mal. María asegura haber sido discriminada por su origen y su lengua. Se cuenta entre los aproximadamente 60 niños que engrosan la comunidad de refugiados. Solo unos 45 han estado asistiendo a la única escuela disponible en condiciones cuestionables, según señalan. Hace 1 año y 1 mes abrimos una escuela. La escuela no cumple ningún objetivo y cierra con mucha frecuencia por lluvia, por cualquier condición, por baños rotos. Ellos, hay veces en la semana pueden ir una sola vez a la escuela. El único sitio en el que supuestamente pueden atender a los niños es un hospital público. Es un hospital público y son discriminados. Le dan preferencia a los niños enfermos trinitarios, a los niños hispanos no les dan preferencia. Significa sobrevivir en un país con la sombra constante del rechazo, dicen estos adolescentes que van sintiendo la presión de un futuro truncado. Entonces las muchachitas y los muchachitos nacionales no quieren hablar con ustedes. No, como que nos apartan a un lado porque piensan que cuando nosotros tres estamos hablando normal, piensan que estamos hablando más de ellos. Porque piensan que hablamos más de ella, porque como hablamos Spanish y ella English, piensa que hablamos más de ella. Nosotros no salimos porque tenemos miedo y todo eso, y entonces nos quedamos aquí, nada más vamos hasta la escuela y viramos en un maxi que nos lleva directo. Denuncian que un centro de salud en el Caribe colombiano negó la asistencia médica a una joven venezolana. La paciente estaba en el área de urgencias con intensos dolores abdominales. La Secretaría de Salud de este departamento del Atlántico cerró la entidad. Porque a mí que me pueden atender. Es la súplica de una mujer venezolana que a través de las redes de la clínica La Magdalena en Malambo pedía atención médica. Yo tengo los papeles de aquí, soy venezolana, tengo los papeles en regla de aquí, pero no tenían la cédula en mano. Pasaban los minutos y aunque el dolor era más fuerte, la médico en turno insistía que no podían atenderla. Si es de cirugía, nadie le puede hacer una cirugía ahorita o mañana. Me dicen, estás perdiendo tiempo aquí. Y tiempo vital, tú misma te tienes que trasladar al hospital. A raíz de esta denuncia, la Secretaría de Salud cerró la IPS tras encontrar varias irregularidades en el servicio de urgencia. Constatamos de que efectivamente la institución no cuenta con los elementos ni con las
las personas necesarias para poder atender un proceso de urgencias que tenían habilitado. Por fortuna, la joven de 19 años fue atendida en otro hospital. Este año en Atlántico han cerrado 5 centros médicos por mala prestación del servicio. Seguimos en Colombia, a pesar de que la Jurisdicción Especial para la Paz no ha definido si los líderes de la extinta guerrilla de la FARC, Iván Márquez, alias El Paisa, y alias Romaña, están o no dentro del proceso de paz. Para el gobierno es claro que estos 3 exjefes incumplieron los acuerdos al abandonar los proyectos productivos y los espacios territoriales. No se sabe de su paradero desde mediados de este año y en los próximos días habrá decisiones de la Jurisdicción Especial. Primicia de nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN. De acuerdo con el alto consejero para el posconflicto, varios de los exjefes de las FARC incumplieron lo acordado. En los acuerdos estaba previsto que los líderes de la guerrilla, de la antigua guerrilla, iban a estar comprometidos con el proceso, que iban a ayudar a ejercer su liderazgo de una manera positiva y obviamente en la medida en que eso no ocurra, pues hay un incumplimiento. Alias Romaña dejó un proyecto de siembra de piñas que el gobierno tuvo que reactivar. Iván Márquez y El Paisa también abandonaron los planes productivos y a sus hombres en los espacios territoriales. En lo que respecta a las relaciones con sus excombatientes, ellos tenían una obligación positiva derivada del acuerdo de estar apoyando el proceso de sus antiguos compañeros. Según el gobierno, cerca de 800 excombatientes trabajan hoy en proyectos productivos. El Consejo de Reincorporación acaba de aprobar 5 más en Antioquia, Nariño, Meta, Chocó y Cauca por 3.000 millones de pesos. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, y los ministros entregaron un balance de sus primeros 100 días en el gobierno. Duque destacó la reducción de la criminalidad en el país y el avance en el tema migratorio. Recordó además que los venezolanos son parte fundamental para el Estado. La lucha contra la criminalidad y el narcotráfico son 2 de los aspectos en los que el gobierno considera se ha avanzado más en los primeros 100 días. En estos primeros 100 días se ha visto una reducción integral del delito de un 13%. Esto nos muestra que cuando hay compromiso, dedicación y trabajo con la ciudadanía, se producen resultados efectivos. El Ministerio de Defensa aseguró que hay un avance significativo en la erradicación de cultivos ilícitos, que según cifras del gobierno estaba en 178.000 hectáreas al 7 de agosto de este año. Hemos erradicado 19.800 hectáreas, prácticamente 20.000 hectáreas en 100 días. Se llevaban erradicadas 30.000 en el resto del año hasta el 7 de agosto, en lo que corresponde al Ministerio de Defensa. El gobierno también destacó su compromiso en la implementación de los acuerdos de paz, pero advirtió contundencia contra los que reincidan. Cero tolerancia con el regreso a la criminalidad y con la reincidencia. Infraestructura, mayores recursos para la educación, atención a los migrantes venezolanos y avances en los proyectos anticorrupción en el Congreso son otros de los puntos que destaca el gobierno. Vamos a cambiar de tema. Un nuevo capítulo se escribe sobre el submarino Aerea San Juan. La etapa de la búsqueda y ubicación culminó con el hallazgo el pasado viernes. Ahora deben establecer qué pasó con la nave y sus 44 tripulantes y además determinar qué responsabilidad tiene la Armada Argentina en los hechos. La jueza federal, que hace seguimiento al caso desde el año 2017, estudiará si hubo negligencia en el operativo de búsqueda durante los primeros meses y el rescate del personal. La magistrada además revisará el material fotográfico y fílmico recolectado por la empresa Ocean Infinity y luego llamará a un equipo de peritos que buscará develar las causas de la implosión del Aerea San Juan. También ordenará un análisis del lecho marino circundante para avanzar con hipótesis firmes sobre dónde y cómo se desató la tragedia. Y la investigación sobre lo ocurrido con el submarino fue confirmada por el presidente Mauricio Macri, quien la noche del sábado se dirigió en cadena nacional al país y expresó sus condolencias a las familias de los 44 tripulantes del Aerea San Juan. El jefe de Estado además decretó 13 días de duelo nacional. Ahora se abre una etapa de serias investigaciones para conocer toda la verdad. Una verdad con la que estamos comprometidos desde el primer día y que es necesaria para honrar y respetar a nuestros héroes y sus familiares, a los que les deseo toda la fuerza para superar este gran dolor. Estos han sido 366 días muy difíciles para todos los argentinos, pero muy en especial para los familiares de los tripulantes del submarino Aerea San Juan. Y hoy es el día más triste
Se trata de una heroína y 43 héroes que dejaron un vacío irreemplazable en las vidas de sus seres queridos. Estos profesionales estaban prestando un servicio a toda la comunidad argentina. Y tras confirmarse el hallazgo del submarino ARA San Juan, en el lecho marino se empiezan a conocer particularidades del operativo que adelantó la compañía Ocean Infinity. Para encontrar la nave se utilizaron 5 mini submarinos que con cámaras de alta resolución captaron partes del sumergible desaparecido hace un año. Así fueron las tareas de búsqueda. El submarino fue localizado a 900 metros de profundidad, a unos 500 kilómetros del puerto de Comodoro Rivadavia, donde se había montado el centro de operaciones durante la búsqueda hace un año. Está a una profundidad de 900 metros, 907 metros. El operativo, en el que participaron 17 países durante el 2017, delimitó el área de búsqueda a 430 kilómetros de la costa, alrededor de una zona donde varias agencias internacionales señalaron que se detectó una explosión horas después de que desapareciera la nave. La empresa Ocean Infinity retomó la búsqueda utilizando tecnología de punta. La última etapa de la expedición inició el pasado mes de septiembre, a través del buque noruego en el que se trasladaron 5 naves autónomas al área estudiada. A bordo de la expedición había 4 familiares de los tripulantes con experiencia militar que oficializaron como veedores. ¿Cómo funciona? El submarino es bajado del buque de apoyo por medio de una grúa. Con la cuerda que reviste varios cables de datos permanece sujeto. Cuando alcanza el lecho marino es dirigido por control remoto. Sus cámaras acompañadas de luces LED tienen alta resolución y se envía la información del trayecto en tiempo real. Cada mini submarino realizaba un barrido lateral del terreno mediante sonares. Cada nave y submarino tiene capacidad para operar de 45 a 60 horas. Resisten una inmersión de hasta 6.000 metros de profundidad y tienen una velocidad de operación entre 5,5 a 9 kilómetros por hora. El domingo 11 de noviembre, uno de los vehículos submarinos autónomos captó imágenes sonoras que llamaron la atención de los operadores. La compañía había anunciado que cesaría la búsqueda esta semana. Sin embargo, concentraron los esfuerzos en un área de 60 kilómetros. Tras varias inmersiones, las cámaras y sensores de estos artefactos permitieron reconocer al ARA San Juan. Las fotos permitieron confirmar su ubicación y además la implosión dentro del submarino, que expertos aseguran se produjo luego de que el capitán informara sobre una avería en el sistema de baterías. El ingreso de agua de mar a través de la tubería del snorkel ocasionó un cortocircuito e inició el incendio en las baterías que ocasionó la implosión. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, visitó las zonas arrasadas por los graves incendios en California. En el recorrido lo acompañó el gobernador del estado, el demócrata Jerry Brown. El mandatario sorprendió al mostrarse conciliador con las autoridades locales después de una semana cargada de ataques por la que él consideró como una mala gestión de la emergencia. Al cierre de su visita, Trump se reunió con socorristas y también con las familias de las víctimas del tiroteo en la población de Thousand Oaks a principios de este mes, que dejó 12 muertos. Nos reunimos con las familias de las víctimas y los rescatistas. Nos reunimos con la policía, gente increíble, y las familias también. Es tan triste ver esto. Estas son grandes personas, grandes familias, destrozadas. Es trágico. Fue un acontecimiento trágico. Nos reunimos con algunos oficiales de policía. Como ustedes saben, son algunas personas muy valientes por hacer lo que hicieron. Y los abrazamos y los besamos a todos. Y el número de desaparecidos por los incendios en California escaló a 1.276 a pesar de que las autoridades localizaron a cientos de personas que se dispersaron cuando una de las conflagraciones más graves atravesó la ciudad montañosa de Paradise. En las últimas horas, las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de otras 5 personas, con lo que la cifra de fallecidos se ubica ahora en 76. 3.300 bomberos luchan contra las llamas. El fuego ha arrasado 59.900 hectáreas y unas 40.000 personas han sido evacuadas. El Papa Francisco rezó por los afectados por esta emergencia y las heladas en la costa este de los Estados Unidos. Una oración especial va a los afectados por los incendios que están arrasando California y ahora también por las víctimas de las heladas en la costa este de los Estados Unidos. Que el Señor acoja en su paz a los difuntos, conforte a los familiares y ayude a todos los que están trabajando en las tareas de socorro. Llegamos así a la primera pausa aquí en el informativo de NTN 24 y al volver
La Conferencia Episcopal Chilena respaldó como su presidente a un imputado por presunto encubrimiento de abusos sexuales. Tenemos esto y más en minutos. En Venezuela aseguran que el espíritu de la Navidad también emigró. La desbordante inflación, el éxodo, la crisis económica y la inseguridad que ha dejado miles de muertos ha convertido esta temporada feliz en el mes más amargo del año. Aquellas Navidades en las que todos tenían la oportunidad de cubrir sus necesidades quedaron en el olvido. La lista de deseos para los ciudadanos es prácticamente interminable. En Caracas, la capital venezolana, está Oliver Fernández con los detalles. Oliver, buena tarde. Hola, buenas tardes. Para muchos venezolanos no hay nada que celebrar en el mes de diciembre. Hay quienes ni siquiera tienen comida en sus hogares. Para muchos venezolanos no hay nada que celebrar en el mes de diciembre. Hay quienes ni siquiera tienen comida en sus hogares. La carne se desapareció, no hay harina y los bachaqueros venden esa harina demasiado cara. Pan de jamón, Bueno, habrá que comprar un pan de eso, tú sabes, en la panadería y llenarlo de jamón y queso y ponerle su vaina y hacer su mulacro de pan de jamón. Otros señalan que se han tenido que convertir en magos no solo para enfrentar la Navidad en medio de la crisis con sus hijos pequeños, sino también para hacerle frente a la vida en Venezuela. Los niños habrá que explicarles de manera que lo entiendan sin que se traumen y que sigan creyendo, y nosotros los padres hacer como siempre magias. Lo hacemos con los niños magia desde que nacen, bueno, ahora nos toca el doble de la magia. No solamente para mantener a los niños contentos y un poquito alejados de esta crisis que le está dañando su futuro, sino para poder alimentarnos. Y uno de los problemas más graves es la salud y contra eso no hay magia que valga. Esta señora prefiere huirle a la Navidad. Su mayor preocupación es su hijo. No, yo no voy a enfrentar la Navidad. Yo más bien estoy, como quien dice, huyéndole a la Navidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos los niños. Entonces, la Navidad es la ilusión de los niños. ¿Y cómo yo solvento la ilusión de este niño? No puedo. A pesar que en algunos hogares faltará el tradicional plato navideño, no será motivo para dejar de celebrar. Están dispuestos a reinventarse, sin perder el foco para seguir trabajando por un cambio. Que meterse a artesanar uno mismo para tratar de hacerlo, un pan de jamón pequeño, una yaca, así sea vegetariana, porque la carne ya está, primero que no se consigue y segundo que no, es difícil pues. Entonces que ese vegetariano a juro pues en este país, aunque usted no lo crea. La familia desunida a raíz de la diáspora que existe en el país, entonces qué tristeza más esa tener un familiar por fuera que uno no pueda compartir como en otros años que... ¿Se han ido sus familiares? Sí, casi todo, la mayoría, casi mis hijos, mis sobrinos. ¿Pero por qué? Por este mismo sistema, porque no ha llevado qué revolución, no sé qué revolución es esto, una revolución que lo que ha hecho es dividir, destruir. A pesar de la crisis que se puede registrar en cada una de las calles de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro insiste en que las necesidades del pueblo están cubiertas. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Oliver. Una buena tarde para ti. En Venezuela, los haitianos se toman las calles hoy. Una manifestación convocada por redes sociales y que tiene como título el Petrocaribe Challenge rechaza el desvío de fondos que entregó Venezuela a la nación a través de Petrocaribe. Se trata de un préstamo que hizo Caracas en petróleo a Haití, que se calcula en 3.800 millones de dólares, el dinero que la isla debe devolver en 25 años. Los fondos han sido mal manejados según una investigación. Precisamente esta semana el presidente Jovenel Moïse destituyó a 2 altos funcionarios del gobierno y 15 de sus asesores por estar involucrados en el escándalo de corrupción. El Petrocaribe Challenge surgió como una manifestación de indignación de los ciudadanos que subían a las redes sociales portando carteles en los que exigían explicar el destino de los recursos. La Conferencia Episcopal Chilena terminó su asamblea plenaria. Entre sus conclusiones se anunció un acuerdo con la Fiscalía de Apoyo Mutuo para casos de abusos y se respaldó también a Santiago Silva, imputado por presunto encubrimiento de abusos sexuales como presidente de esta entidad.
como un paso clave para evitar la impunidad en los casos de abuso sexual al interior de la Iglesia Católica chilena, calificaron desde la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico el llamado hecho por la Fiscalía a Monseñor Francisco Javier Errázuriz a declarar como imputado. Nosotros tomamos como una tremenda noticia que la Fiscalía lo cite a declarar en calidad de imputado por encubrimiento, porque en el fondo hay una clara señal de que en Chile la justicia funciona para todos, no hay nadie que esté al margen. Para las víctimas de abuso sexual, el arzobispo emérito de Santiago no solo ha sido uno de los encubridores, sino que también lo acusan de maltratar a los denunciantes. Yo creo que lo que hay que destacar es que el cardenal Errázuriz hoy día está enfrentado a la justicia por diversos temas que dicen relación a encubrimiento y en algunos casos a situaciones que van más allá del encubrimiento respecto a las víctimas, a maltrato a las víctimas. En las últimas horas también declaró Monseñor Juan Barros en la Fiscalía Regional de O'Higgins. El exobispo de la diócesis de Osorno insistió en que tiene toda la disposición para colaborar con la justicia. Tal como le dije al comienzo, yo había sido citado para Santiago y también ahora me citaron para acá sobre el mismo tema. Y bueno, uno desea colaborar y responder a las preguntas y esperemos en Dios que vaya saliendo todo bien. Así, la justicia chilena confirmó que actualmente hay 245 expedientes en curso por casos relacionados de abuso sexual al interior de la Iglesia Católica. La Fiscalía ha señalado que es muy importante avanzar en estas investigaciones. Por su parte, las víctimas insisten en que haya justicia en cada uno de sus casos. Soy Juan Pablo Monsalve, este es un informe para NTN 24 desde Santiago de Chile. Dejamos Chile. Reclusos panameños suenan con el indulto papal. Para ello, fabrican 250 confesionarios en un improvisado taller con miras a la visita del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud del 22 al 27 de enero. En medio del olor a pintura y serrín, varios presos hacen los confesionarios que serán utilizados en la visita del Papa Francisco a Panamá. Los reclusos fabrican 250 confesionarios en un improvisado taller dentro del complejo penitenciario La Joya, al noreste de la capital panameña. La visita del Papa tendrá lugar en la Jornada Mundial de la Juventud, que se realizará del 22 al 27 de enero. Bueno, me ha encantado esta vez porque, para ser sincero, es como agregar un grano de arena a una mega obra que va a ser algo grandioso a nivel mundial, que va a ser aquí en Panamá. De las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, una treintena de presos trabajan en los confesionarios bajo las órdenes de un instructor. En realidad no ha habido ninguna complicación con ellos. Ellos son muy colaboradores y además con este trabajo se motivan bastante. Los confesionarios hechos de madera, cartón comprimido, acrílico y conglomerado serán ubicados en el denominado Parque del Perdón, una zona del capitalino Parque Omar, donde habrá actividades durante la Jornada Mundial de la Juventud. Los reos que trabajan descuentan un día de cárcel por cada 2 de labor. Y aunque su trabajo no es remunerado, la mayoría sueña con el indulto papal que les permite abandonar el complejo carcelario, el mayor del país, donde hay más de 9.700 reos, el doble de su capacidad. Yo le diría, es un placer conocerte, Papa, que eres como el jefe en el mundo terrenal ahora mismo. Tú eres el que nos está dando ese mensaje del camino que debemos seguir. Y bueno, lo más importante que le pedía, bueno, todos tenemos hecho una oportunidad. Pero las autoridades advierten que para cualquier hipotético indulto o rebaja de condena hay que cumplir los preceptos legales. El proyecto ha superado las expectativas y ya hay pedidos para la construcción de 70 kioscos informativos y de bolsas de comida para los peregrinos. La visita de Francisco a Panamá, un país mayoritariamente católico, ha generado expectación, pues el último viaje papal fue el de Juan Pablo II en 1983. Hacemos la segunda pausa en esta emisión de noticias y al regreso la primera ministra británica Theresa May responde a sus críticos que quieren apartarla del poder. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado presentó una campaña bajo el lema "Mételos en tu casa", con el fin de enviar un mensaje a los propietarios de apartamentos en España para evitar las trabas y la discriminación a las personas refugiadas que buscan una habitación para alquilar. Según la comisión, muchas de estas personas hacen hasta 180 llamadas para obtener una visita. Marcelo Moncayo con el reporte desde Madrid.
Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Mételos en tu casa es la última campaña presentada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado que busca facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a las personas que llegan a este país buscando protección. Mételos en tu casa es la nueva campaña que presenta la Comisión Española de Ayuda al Refugiado con el objetivo de concientizar a los dueños de viviendas de alquiler para que no vean a los refugiados como una amenaza, sino como seres humanos con los mismos deseos de salir adelante como las demás personas. Ayudadnos a provocar con esta frase que los movimientos xenófobos llevan utilizando mucho tiempo y que en positivo le vamos a dar la vuelta entre todas y todos. No queremos que la gente meta en su casa a los refugiados gratuitamente, que si alguno lo quiere hacer, fantástico, por supuesto, pero lo que queremos es que los refugiados y las refugiadas puedan ser un cliente más con total normalidad, entendiendo que no pueden cumplir alguno de los requisitos que cada vez nos exigen más a todas y a todos y en particular a ellos. Porque si algunos de nosotros nos piden 1 o 2 meses de fianza, a ellos les piden 5. Esta campaña busca este objetivo presentando testimonios reales de personas que llegaron a España huyendo de sus países por diversos motivos. Al final necesitaba un recibo para poder justificar pues que iba a estar allí. Y me dijo, ¿de qué me estás hablando? Yo no te puedo dar recibos a ti porque esta casa, mis negocios, lo que yo he conseguido, no lo he conseguido pidiéndole ayuda a nadie. Entonces, bueno, lo recuerdo y fue duro porque fue como salir del sitio de acogida donde me sentía bien. Los refugiados son gentes normales y esto puede pasar a todo el mundo. En un día esto puede pasar. Yo conozco refugiados médicos, ingenieros, tienen certificados, experiencia de 20, 30 años y en un momento tenía que dejar todo. Su familia, su idioma, su casa, su coche, y deja todo y viene a un lugar para empezar desde el cero. Televidentes de NTN 24 y esta campaña también busca que las personas que no tengan una vivienda de alquiler que ofrecer compartan con sus amigos esta información para que sea difundida a través de las redes sociales. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo. La primera ministra británica Theresa May advirtió a los críticos en su partido que expulsarla podría frustrar el Brexit. La jefa de gobierno aseguró que un cambio de líder no haría las cosas más fáciles para el país y por el contrario provocaría incertidumbre. También defendió las conversaciones que adelanta con Bruselas. Afirmó además que el acuerdo al que ha llegado es el único posible y que no existe un plan alternativo distinto al suyo sobre la mesa para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Usted sabe que un cambio de liderazgo en este punto no va a facilitar las negociaciones y no va a cambiar la aritmética parlamentaria. Lo que hará es traer un grado de incertidumbre, que es incertidumbre para las personas y sus trabajos. Lo que hará es decir que es un riesgo que en realidad retrasaremos las negociaciones y que es un riesgo que el Brexit se retrase o se frustre. Ya está con nosotros aquí en estudio nuestro jefe de misión, Nicolai Abril, a quien le pregunto, por supuesto, después de darle la bienvenida, cuál es el procedimiento, Nicolai, para que un Estado, un país miembro pueda abandonar la Unión Europea y además preguntarte si hay algún precedente de un hecho como este. Claro, lo que muchos quieren saber, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde 2009, los tratados europeos han adoptado disposiciones para que cualquier Estado miembro pueda decidir unilateralmente abandonar la Unión Europea. Si un país decide hacerlo, se inicia un periodo de negociaciones de 2 años prorrogables durante el periodo que el Estado miembro y el bloque deben definir los términos de su nueva relación. Las conversaciones deben abordar la complicada tarea de desenmarañar la legislación nacional y la Unión Europea tras años de trabajo conjunto. Esta separación se aplica en varios ámbitos como la economía, las finanzas, la seguridad, la sociedad, el medio ambiente y la cultura. El objetivo es negociar un acuerdo bilateral a medida. El país saliente también puede solicitar la reincorporación a un área específica para seguir disfrutando de los privilegios de los miembros de la Alianza Regional. Por ejemplo, el Espacio Económico Europeo permite a Islandia, Noruega y Liechtenstein la libre circulación de personas, bienes y servicios dentro del mercado interior de la Unión Europea y aunque tienen
poca influencia en la política y la legislación comunitaria, están obligados a respetarla. Si al final del periodo de negociación no se ha llegado a un acuerdo, el Estado que se retira se convierte en un simple tercero, igual que cualquier otra nación extranjera como Estados Unidos o China. Con eso termina su acceso privilegiado al mercado único, al igual que los derechos específicos sobre jubilación, residencia, empleo y voto de los nacionales del Estado en cuestión en otros países del bloque y viceversa. Además, se establece y se restablece además el derecho de aduana sobre las transacciones comerciales. También hay consecuencias potenciales para las relaciones entre el país que abandona y el resto del mundo. Por ejemplo, la Unión Europea tiende a adoptar en conjunto cualquier sanción contra un tercer país y negocia acuerdos en nombre de los Estados miembros en determinados ámbitos como el comercio, la aviación, el medio ambiente. La retirada del Reino Unido no tiene precedentes. Carlos, hasta ahora la Unión Europea solo ha experimentado la ampliación y no la contracción del número de sus Estados miembros. En fin, no hay precedentes y por eso ha sido tan complicado el tema de la discusión de este Inédito. acuerdo. Gracias, Nicolai. Y vamos a hablar de ahora del legado del cazador de cocodrilos porque continúa. Después de 12 años de su muerte, su esposa e hijos ahora siguen sus pasos con una nueva serie de televisión. La reconocida familia australiana Irwin vuelve a las pantallas de televisión. Ahora Terry, esposa de Steve Irwin, el cazador de cocodrilos, y sus dos hijos, Bindi y Robert, siguen los pasos del fallecido conservacionista y roban todo el espectáculo de su nuevo programa de televisión, Creaky. Seguimos los pasos de papá y todo lo que hacemos hoy en el zoológico de Australia y con nuestro trabajo de Wildlife Warriors es exactamente como comenzó. Así que en el show tenemos algunos momentos increíbles para reflexionar sobre lo que solía ser, desde alimentar cocodrilos hasta acurrucarse con koalas. Y luego nos verás haciendo exactamente las mismas cosas, asegurándonos de que todo lo que él más ama continúe. Irwin, quien fue visto por audiencias de todo el mundo en sus populares programas de televisión, murió en 2006 después de que una raya le perforara el corazón mientras filmaba la Gran Barrera de Coral del norte de Australia. Desde entonces, ningún otro programa había logrado atrapar a los televidentes como lo logró Steve con su entusiasmo y alegría. Hasta ahora, cuando su propia familia rinde un homenaje al apasionado animalista. Estoy increíblemente orgullosa. Creo que eso era lo que Steve pensaba que era lo más importante, que cuando se fuera alguien más pudiese asumir su misión, y Bindi y Robert lo han hecho. Estoy tan orgullosa como mis hijos. Creaky hace alusión a esa palabra que Steve Irwin solía decir cada vez que sentía emoción y temor al ver un animal. El programa es un homenaje a su memoria y además de exponer lo mejor de la vida silvestre y su conservación, muestra el lado más divertido de la familia Irwin. Y así ponemos punto final a este informativo en NTN24, el canal de las Américas. Nuestra cuenta en Twitter para que sigan informados es @NTN24 y recuerde que todas las noticias están en nuestro sitio en internet www.ntn24.com.